Bienvenidos a Vinilo Enfermos. Hoy os traigo el que probablemente es el paquete más grande que he recibido en mi vida y sin duda el más grande que voy a abrir aquí en el canal. Son 11 discos de mi tienda favorita, como dije en un vídeo anterior. Es mi tienda favorita de discos de Madrid, se llama Nakasha Discos y he estado allí pocas veces, pero me he traído joyas auténticas, como por ejemplo el primer disco de Don Carlos, muy difícil de encontrar, un disco de reggae roots básico para mí. Vi allí genios de Violadores del Verso, aunque es un disco carísimo, muy difícil de encontrar, pero tiene joyas así, tiene cosas de todos los géneros y estilos. Me traje, por ejemplo, el Regnum Irae de Maxi Single de Sepultura, también cosas, ya os digo, de lo más variopinto, como es un poco mi estilo, el estilo del canal. Y este paquete, pues, por supuesto, está a la altura. Son, ya os digo, 11 discos muy diversos, nuevos, viejos, y hay un poco de todo, así que espero que os guste y quedaos con esta tienda, vendedor súper amable y bueno, supongo que no me va a defraudar la primera vez que le hago un pedido online, que es esta, así que quedaos conmigo y vemos lo que hay en el paquete. Esta tienda tiene gastos de envío fijos, es decir, que puedes comprar un disco o puedes comprar 11 y te cobran lo mismo por el envío. Así que ese es el peligro que tiene, pero también es un lujo porque tiene muy buenos precios, discos a veces muy raros, muy difíciles de encontrar y pues una vez que te animas, y más en cuarentena, pop, ya sabes, cuando haces pop, pues no hay stop. Así que pedazo de pedido. Espero que os guste. El taco entero con plástico de burbujas, bien protegido. Empezamos con un 10 pulgadas, ya lo veis aquí, un poco más pequeñito que los LPs. Y aunque dije en el cuestionario de Nobel Records, especial cuarentena, una de las preguntas era: enseña un disco de 10 pulgadas y di qué opinas de este formato. Y yo dije que es un formato que a mí me molesta un poco, la verdad, porque es muy incómodo tener que comprar un tercer tipo de fundas, pero es que resulta que este es una de mis canciones favoritas de Outkast, grupo de hip hop de Atlanta, Estados Unidos, y es una edición especial, como veis aquí la pegatina, Record Store Day, una edición especial en 10 pulgadas, además en vinilo fluorescente, en vinilo glow in the dark, de este que brilla por la noche en la oscuridad. Y voy a abrirlo, ¿no? Que lo veamos. Por aquí veis, edición brilla en la oscuridad, glow in the dark. También se dice vinilo fosforescente porque lleva fósforo en la mezcla, mezclado con el vinilo, y de hecho eso es lo que critica mucha gente, que se escucha mal o que pues acaban estropeando porque el fósforo ese pues daña al final los surcos y no suena bien. Pero bueno, es una curiosidad y además trae la versión a capela de esta canción, Elevators, Me and You, del segundo disco de estudio de Outkast, y me viene muy bien para mis mezclas de reggae con hip hop que suelo hacer. Como tengo alguno más de estos que brillan en la oscuridad, decidme en los comentarios si os parece interesante que haga un vídeo especial sobre discos de estos, Glow in the Dark. El resto de discos son todo formato LP o maxi single, son de 12 pulgadas y vienen todos dentro de una funda de estas de plástico con adhesivo, pero yo la voy a cambiar por estas porque me gustan más, son un poco más gruesas. Estas son de grosor 400, aunque también las hay más gordas de 600, pero bueno, que el caso es que yo las cambio, pero se agradece aún así el detalle de que vengan, lo primero, los discos fuera de la cubierta, vienen todos venían así y con esas fundas de plástico, pero los voy a cambiar. Y bueno, este primero es Memphis Slim, Rock Me Baby, rock blues clásico, y por aquí pone que la grabación está hecha en julio de 1960, así que todo un clásico en mono y con la galleta de Black Lion. En esta tienda te puedes fiar siempre de que utilicen bien la escala Goldmine. Un disco como nuevo a precio de cubeta, totalmente, con su brillo y sin un solo lañazo. Seguimos con Herbie Hancock y su disco Man Child. Este es otro álbum de estudio de Herbie Hancock y es no sé si es el siguiente o es el que sacó 2 años después, en todo caso, del Headhunters, que es del 73,
y fue probablemente su mayor éxito, y es muy recomendable ese disco. Y este también, una mezcla, pues como siempre, de jazz, funk, soul. Este hombre te sorprende con cada canción y crea unos ambientes y un musicón tremendo. Música que te vale para bailar por la noche, para cocinar por la mañana, para despertarte y darte la ducha de espabilarte, para cualquier momento del día es perfecto. Herbie Hancock, este sí que tiene alguna marca, que nada más que se ve así al trasluz, pero muy bien utilizada la escala una vez más y muy bien calificado el estado de los discos. Gracias. Seguimos con esta banda venezolana que yo he conocido hace poco, la verdad, se llama Desorden Público, pero es un clásico por lo visto. Y por lo que conozco de ellos hasta ahora, pues tienen mucho nombre en Venezuela, algo así como Potato en España, pero bueno, ellos mezclan más reggae, ska y además algunas canciones bastante punk. Potato no tenía nada punk, y en concreto este es el primer single de su primer LP, con la canción Escápate, y en la cara B, Políticos Paralíticos. Un tema muy punky. Aquí tenéis la contraportada y tanto el maxi single como su primer disco, que se llama igual que el grupo, Desorden Público, son de 1988. Para que veáis que no os miento y que hay de todo un poco, The Jewel of the Nile, la joya del Nilo, la banda sonora original de esta película, que esto fue pues un hallazgo buscando en Discogs. Directamente cuando estaba mirando los discos que tenía en la casa para rellenar la cesta, pues vi esto por 3 euros. Y me encanta esta película de toda la vida, desde que era un chaval, y me puse a escuchar pues todas las canciones que trae, y la verdad es que tiene canciones muy curiosas, canciones africanas, un poco de todo, y por ese precio me llamó mucho la atención la tercera canción, African Breeze, de Hugh Masekela y Jonathan Butler. Así que menos mal que es una banda sonora, porque si no, no sé en qué apartado lo iba a poner, porque tiene de todo tipo. ¡Wow! Y publicidad de una agencia de viajes para ir a Egipto. Turabia te invita a vivir su joya del Nilo, en colaboración con Iberia y patrocinado por bla bla bla. Feliz viaje con Turabia. Este es el disco Maca de The Cimarrons. Para mí es un disco muy bueno, no es mi favorito de The Cimarrons, porque también tengo el On The Rock, que es el que más me gusta de ellos. Pero un discazo, un clásico del reggae, iba a decir jamaicano, son de Reino Unido en realidad, pero de origen jamaicano, lógicamente, pero es un roots reggae. El roots se le llama al reggae más básico, el que no es tan pop, sino más lento y utilizando normalmente menos instrumentos modernos, no suele llevar teclado, por ejemplo, muchas veces. Y esta es una edición española de 1977. Este me ha costado 10 euritos. Os voy a decir el precio de algunos, no de todos, por no andar hablando de dinero todo el rato, pero bueno, para que tengáis en cuenta que un disco de año 77, pues de reggae, normalmente son muy caros. Ya avisaba el vendedor en el anuncio que tenía estas arrugas que veis por aquí, en la cubierta, que por desgracia pues son habituales a veces en los discos de esta época. Se despega un poco la capa protectora y se va ondulando así, pero bueno, nada grave. Y tiene también esta pegatina, por cierto, de la metralleta, así que este disco probablemente alguien lo compró ya usado a la metralleta, lo vendió a Nakasha y ha acabado en mis manos, así que ha estado circulando por Madrid desde hace tiempo, porque esta pegatina ya os digo que no es de ahora. Una buena joyita de la que estoy muy orgulloso, y no es un disco que estuviese buscando como un loco, pero sí que lo tenía en mi cesta de deseos ahí en Discogs, y mira, más barato que en ningún sitio, en Madrid. Este es el único disco nuevo de toda la caja, y es que me enteré buscando en la cesta de Nakasha que había salido por primera vez en vinilo Flamenco Billy de los Mártires del Compás, un disco de flamenco gamberro que a mí me encanta. Las letras son pues entre cachondeo, flamencas algunas un poco, y pues filosofía medio punky. Y como dice aquí, primera vez que se edita en vinilo y limitado a 500 copias. Pues voy a abrirlo para que lo veáis, y mira, aprovechando os voy a enseñar cómo abro yo los discos cuando no tienes cúter ni nada, un disco nuevo, y no te interesa para nada el plástico, lo quieres quitar. Este plástico no tiene ninguna pegatina ni nada, así que va fuera, directo, y yo lo que hago es buscar este pico. Siempre estos discos sellados suelen tener un remate del plástico que queda un poco más suelto, pues buscas este piquito, tiras un poco de uña, así, y fijaos qué fácil. No hace falta meter cúter ni nada, porque ya se abre el plástico con mucha más facilidad. Y no tienes que jugártela metiendo cuchillo ni nada de eso.
Viene con una funda interior, con foto del grupo. Y por aquí, sí, y por aquí detrás las canciones. Bonito diseño. Ya os digo que es la primera vez que se hace en vinilo. Y es en vinilo negro, se nota que pesa, debe ser 180 gramos tranquilamente porque pesa bastante. Y por aquí veis la galleta de la cara B, todos los títulos están en la cara A. Seguimos con más reggae. Judy Mowat. Se me escapa una sonrisa porque esto sí que es una maravilla absoluta. Un disco muy difícil de encontrar en cualquier lado. Y ni os hablo de encontrar esto en España. Y bueno, la edición original es del 75, hay 2 ediciones jamaicanas y esta es la tercera edición jamaicana. No se sabe exactamente la fecha según la base de datos de Discogs, aunque bueno, en principio es una reimpresión temprana, debe ser si no es del propio año 75, pues será del 77 o de finales de los 70 en todo caso. Y bueno, pues la canción que da título al disco, Mellow Mood, es un clásico que han cantado muchos, entre otros Bunny Wailer, por ejemplo. Pero en la voz de Judy Mowat es increíble cómo abre este disco y el toque que tiene, además un toque soul, un toque funk, no es reggae puro 100% cada una de las canciones, pero las que son reggae roots son un reggae muy puro y nos sorprende pues con pinceladas, ya os digo, de otros estilos. Y aquí tenéis las galletas de Tuff Gong, y un peso bastante generoso para ser una edición jamaicana, aunque si miras hacia el trasluz pues se ven los típicos defectos de las prensas jamaicanas que normalmente pues, provocaban algún defectillo de superficie. Lo acabo de escuchar entero, suena fenomenal y no tiene ningún problema, a pesar de que visualmente se veía un poco, pues eso, un poco defectuoso, pero en cuanto a sonido suena increíble. La contraportada, que con los colores que tiene pues no se ve demasiado bien. Cambiamos de género y nos vamos con The Jam, primer disco que tengo de esta banda que me gusta mucho, pero la verdad es que nunca he tenido la suerte de encontrarme discos en momentos de comprar o discos a buen precio. Alguna vez he encontrado cosas muy caras o cosas muy estropeadas muchas veces. Y este es un recopilatorio, doble LP, y fijaos en la lista de canciones porque pues, tenía yo controlado este recopilatorio porque había leído que realmente trae todos los temas esenciales de la banda. Si estáis de acuerdo, dejadme abajo vuestros comentarios. Tiene las 2 fundas interiores de los discos originales que venían aquí en la carpeta y los discos están nuevos. Ni una marca, ni un arañazo, ni ninguna señal de que lo hayan puesto nunca. Volvemos al reggae con uno de mis grupos de cabecera, Culture. Ya os he hablado de ellos en el cuestionario, por ejemplo, de Novel Records, el cuestionario especial cuarentena, que hice hace un par de vídeos, os dejo por ahí el enlace si no lo habéis visto, y su disco Africa Standalone. Esta es una edición no oficial, pone en Discogs, pero es del año 77 y de Estados Unidos, así que confío en que suene decentemente. Si queréis buscar algo para escuchar de este grupo, la número 4 de la cara A, Tell Me Where You Get It, es probablemente mi favorita de este disco. Y llegamos al final del vídeo, este es el último, Herbie Hancock. Rocket es un maxi single, una canción que es prácticamente hip hop, aunque bueno, tiene toques de jazz, electro y de todo un poco, pero vamos, yo lo pondré en mis discos de hip hop porque no tiene mucho que ver con lo demás que tengo de Herbie Hancock. Por la cara A traen la versión larga, la misma que viene en el LP, de más de 5 minutos, y por la cara B la versión corta, de 3 minutos y pico. Y nada más por hoy, espero que os haya gustado el contenido de esta caja, había un poco para todos los gustos, así que algo encontraréis que os haya gustado, digo yo. Y nada, los siguientes unboxings no serán tan largos, pero tengo unas cuantas cajas más por abrir, con pedidos pequeñitos, y os los iré enseñando poco a poco. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campana de notificaciones para no perderos nada de lo que viene. Dejar un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.